Buenas noches para todos, bienvenidos a este video. Hoy abordaremos temas muy interesantes y quiero comenzar con una pregunta y es, ¿cuál es la relación entre el mito y el rito? El mito es el texto literario de tipo narrativo cuya función principalmente desde inicios de la creación se utilizaba para dar explicaciones al origen del mundo, también del universo, del hombre y de la creación de las ciudades. Algo importante es que incluso hay mitos en los cuales como que dan indicios de cómo podría ser la destrucción del mundo. Con los rituales pues encontramos una conexión porque dentro de los mitos se establecen ciertos rituales. Estos dentro pues de la propia narración como tal, ya sea de tipo escrito, de tipo oral, pues estos rituales como que tenían la función a través de un líder de tipo religioso o espiritual, convocar a una serie de elementos propios de la naturaleza, utilizando esos elementos para convocar a una comunidad o elementos intangibles o espirituales para que estos fueran en contra o beneficio de alguien o alguna comunidad. Generalmente las sociedades primitivas daban crédito a la utilización de estos rituales, porque de alguna forma como que ofrecían verosimilitud a lo que se contaba en el mito, propiamente porque era el texto en el cual aparecían estos tipos de rituales, pero básicamente qué tipos, por ejemplo, para saber si era niño o niña. En la cultura africana como que se miraba mucho este aspecto, también se miraba si el niño venía con algún problema, si venía bien, todo esto pues con respecto a la maternidad, y muchas veces como que se hacían rituales para que las mujeres que no lograban quedar en embarazo lo pudieran hacer. Bueno, y otra pregunta muy interesante es, ¿cuál es la importancia de la presencia del mito en una obra literaria? Como punto de partida hay que saber que el mito es una obra literaria, sea de tipo oral o escrita, como lo mencioné antes. En la oralidad el mito podría explicar el origen del mundo, del universo, de los hombres, etc., de todo lo creado en sí. Porque, por ejemplo, en la cultura grecorromana, la utilización de esta narrativa permitía a las personas orientarse una vida espiritual, es decir, los primeros hombres buscaban de alguna forma en creer en algo. Entonces, como pues estos mitos fueron llevados de generación en generación, buscando afianzar esa cultura, la idiosincrasia, la identidad propiamente dicha, y como esto, como lo dije antes, era llevado de generación en generación, pues no se perdió el legado cultural de civilizaciones antiguas. Por el contrario, cuando aparece la escritura, estas creencias pues validaron de alguna forma lo que había sido años atrás, siglos atrás, lo que se conoce como, por ejemplo, digamos los hebreos, porque permitieron pues afianzar esa creencia y pues surgieron muchas obras a partir de lo que se narró inicialmente. Bueno, y ahora mencionaré cuál era la relación del ritual con lo divino. Los rituales tienen dos funciones básicamente. Una de tipo espiritual, en la cual, como lo mencioné antes, en algunas culturas se usaban para hacer el proceso de fecundación o para generar cosechas, y otra función es como costumbre. Se realiza un ritual como una costumbre propiamente dicha, una costumbre pues del ser humano, por ejemplo, prender las velas para invocar o pedirle alguna petición a un santo. Entonces pues sí tiene esa relación con lo divino porque al ser una de esas dos funciones como de tipo petición o invocación permiten de alguna forma relacionar ese acto con algo divino, porque precisamente la divinidad ayuda, como hay un ser supremo, que pues otorgue algún privilegio a esa persona que está realizando ese ritual. Bueno, y ahora sería muy interesante saber si existe alguna relación entre el mito de Yurupari y el mito de Adán y Eva. Bueno, pues sí hay una relación porque hay varias semejanzas entre estos, ya que en ambos mitos hay unos elementos con los cuales crearon al hombre. Por ejemplo, en Yurupari el elemento era el maíz y en el mito de Adán y Eva era el polvo. En ambos mitos estaba la existencia del pecado, como ya lo hemos visto en el mito de Adán y Eva. Este pecado era la desobediencia a Dios, y en Yurupari la soberbia. Algo también muy interesante es que pues en ambos relatos, bueno, la creación como que empieza con los animales y luego ya vino el hombre. Bueno, y quiero dar otro aporte muy importante y es una diferencia, y es que pues en la Biblia Adán y Eva fue la pareja primitiva y en el Yurupari, en el mito del Yurupari, fueron dos las parejas. Muchas gracias por escucharme, espero que este video haya sido de todo su agrado.